Gracias, Padre, por enviarnos a Jesús. Gracias por el regalo de la vida. Gracias porque nos das vida, porque cada aliento que tenemos es de ti. Gracias, Dios, por darnos vida eterna, donde podemos vivir contigo para siempre. Gracias por venir y vivir dentro de nosotros, dándonos tu espíritu para guiarnos y dirigirnos, para darnos fuerza, sabiduría y discernimiento, para enseñarnos. Gracias, Dios, por darnos tu palabra para que podamos estudiarla y aprenderla y que podamos meditar en ella, por la guía que nos das también. Gracias, Señor, por todas las personas hermosas que pusiste aquí en nuestra familia de la iglesia, Señor, por todos los dones que brindaste, Señor. Gracias por tu bondad hacia nosotros con las muchas cosas que tenemos y las habilidades que tenemos para compartir unos con otros, Señor. Estoy agradecido, Señor, por la oportunidad que tiene nuestra iglesia de enviar un equipo a Carolina del Norte para apoyar los esfuerzos de ayuda allí. Y oro por su seguridad, Señor, mientras viajan hoy. Oro, Señor, para que los mantenga seguros en las carreteras, en el clima, que sean unificados, que ellos también te estén glorificando y alabando a ti, y que tu Espíritu trabaje y les hable a cada uno de ellos mientras están allí y les enseñe en ese viaje y que los uses como una bendición allí. Doy gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de participar también en el Ministerio Cherish en ocasión con la Keystone Family Alliance. Y Señor, oro para que esta sea una asociación poderosa, Señor, donde seas honrado y glorificado en ella, Señor. Que podamos apoyar a aquellos que están adoptando y para que sea una iglesia que apoye y aliente eso. Estoy agradecido, Dios, por una iglesia, Señor, donde tenemos un ministerio infantil vibrante. Y estoy agradecido, Señor, por todos los voluntarios, todos los maestros, todos aquellos que ayudan con eso, y oro por tu bendición sobre ellos, Señor, mientras se preparan semana tras semana. Te pido tu bendición para ellos y su familia, Señor, y para los niños al escuchar de ti, Dios, que guíes y dirijas sus pensamientos, que los bendiga, Señor, que les enseñe todo sobre ti, todo lo que necesitan saber sobre ti, para que puedan seguir adelante por el resto de sus vidas. Señor, oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio Cherish del que Susan habló en el video, estoy muy entusiasmado con eso. Creo que realmente encaja con nuestra iglesia. Es una excelente manera de estar conectados y participar en un ministerio que brinda apoyo a los adoptivos. Así que por favor vean el próximo domingo por la tarde para eso. Comprueben que también pueden visitar la mesa en el vestíbulo y hablar con Matt. Él está aquí. Puedes charlar con él, con Susan después. También es una excelente manera de conectarse y de apoyar a aquellos que son adoptivos o adoptados en el Daniel Foster. Sabes que tenemos muchas maneras de servir, involucrarnos aquí en Calvary Lebanon, y una de las cosas interesantes que sucede con eso es que mientras estás sirviendo te conviertes en parte de una comunidad que está sirviendo y tienes ideas afines y puedes conocer gente y formar una comunidad, lo cual es lindo porque a veces eso es difícil de hacer en una iglesia que es más grande. Entonces, les aliento a involucrarse de cualquier manera que puedan y ser parte de los ministerios que les interesen. Y es una excelente manera de conectarse y nos encantaría ayudarlos con eso, con nuestra tabla de información en la parte superior o simplemente visitando nuestro sitio web también. Hoy vamos a continuar nuestro viaje en el libro de Génesis que comenzamos la semana pasada. Estoy muy entusiasmado con este libro. Sé que no soy muy expresivo en mi entusiasmo, así que le pedí a Miles que nos dé un grito entusiasta. Miles and I are just a little bit different. But inside me, I'm really Si te excited about preguntas the book cómo of suena el Genesis. tren There's emocionado, es so así como much suena. here that's awesome, and I can't wait for us to dive into it together. Miles y yo somos un poco But diferentes, today we're going to pero por continue on dentro with estoy our muy introduction. We entusiasmado have a con el libro two-part de introduction. Génesis. Hay Last week we tantas started cosas that, aquí, and es we're going to increíble y no puedo do esperar a that. que But nos let's sumerjamos en open él up with a few juntos. questions to help Bueno, hoy guide vamos a our continuar thinking con and to esta frame our time introducción. Tenemos together una here. introducción en dos partes. La semana Questions pasada are, comenzamos y lo what continuaremos, gives pero you identity? comenzaremos con A algunas sense of preguntas para being, ayudar a guiar nuestros of pensamientos y value, enmarcar of nuestro tiempo purpose, of juntos hope. aquí. Las What preguntas labels son, or titles do you ¿qué te long da for or identidad? do you carry? Una razón Do de you long to ser, be loved, un valor to de be cherished, to be the propósito, de son or esperanza. daughter of the king, to be ¿Qué the son or etiquetas o daughter of títulos the anhelas creator? o llevas? Last week in our Anhelas ser first part of our amado, introduction, ser we saw apreciado, that ser hijo o the hija book of del Genesis rey, is the ser book of hijo o hija del beginnings. creador.
It's the beginning of the overarching message of the Bible La that semana pasada, en God la primera is the parte de nuestra creator introducción, vimos que el and libro that del he's very Génesis es relational el and he libro de wants a los relationship comienzos. with his Es el creation, with comienzo del mankind. mensaje general de la Biblia He que loves Dios his es el creation. creador And y God que Él es calls muy mankind into a relacional relationship with y himself quiere una through relación con su Jesus. creación, con la It's Jesus' humanidad, sacrifice that y makes that Él ama su relationship with God creación. possible. Y The Dios llama a relationship la that God humanidad a una provides for relación mankind, consigo his mismo a creation, través de is Jesús. for the present Es el and it's sacrificio de for Jesús el que hace eternity posible as esa well. relación con Dios. That's Y the la relación overarching que Dios message of the provee para la Bible when it humanidad, begins in su Genesis. creación, es Today para we el start the second presente y part of the para la introduction and we're eternidad. asking the question, who is the audience? Bueno, Who ese are es the el first mensaje people, the general first de la readers, or Biblia y the first comienza en listeners to Génesis. hear what Hoy the book of comenzamos la Genesis had segunda to parte de say la about introducción God? y nos hacemos la What it had pregunta, to say ¿quién about es la who audiencia? they were ¿Quiénes because son las of primeras God? personas, los primeros lectores o This question primeros is oyentes critical. en escuchar qué It's dice el libro critical de in Génesis understanding acerca de not just Dios? Genesis, Que but tenía every que book of the decir Bible. quiénes If you eran take anything gracias away a from today's sermon, take Dios. this question with you. Esta pregunta When es reading any book or fundamental. Es passage, ask the fundamental para question, who comprender no solo el is the Génesis, audience? sino cada Who was it libro de written la to? Biblia. Si te gusta Make algo this del question a sermón de hoy, go-to llévate tool esta every time pregunta you begin to contigo. read a Cuando book of the leas Bible. cualquier libro o pasaje, Because haz la siguiente understanding the pregunta. Bible in the ¿Quién es la context audiencia? ¿Para of who quién it fue was written to will escrita? greatly Haz de help you esta to be pregunta una able herramienta de to referencia cada internalize vez the que comiences a truths, leer un libro en la Biblia, to porque internalize the entender la principles for Biblia your en el own life. contexto de It'll para help you quién to fue see how escrita God te is ayudará speaking to mucho a poder you, not just the internalizar original las audience. verdades, I hope to a demonstrate that to you internalizar today los through the principios para tu passages. propia vida. Te But now, ayudará in a ver response cómo to our Dios question, habla who's con the audience? The ustedes. majority of our No time solo con la today audiencia will not be original. in Genesis, Espero but rather demostrarte the eso hoy book a of través de los Exodus. pasajes. The book of Exodus Pero tells us ahora, en how the respuesta a Israelites nuestra leave pregunta, ¿quién es la slavery in audiencia? Egypt. La mayor parte de While that nuestro may tiempo seem hoy no estará strange to en Génesis, you to sino en el look at libro de Exodus Éxodo. before looking at Genesis, El libro it's de the book of Éxodo nos cuenta Exodus that cómo los tells us israelitas about dejaron la the Israelite esclavitud en people, Egipto, the aunque descendants te of puede parecer Abraham. It extraño is mirar these el Éxodo Israelites who are antes the de first mirar el readers, the Génesis. first Es hearers of the el book of libro de Genesis. Éxodo el que nos habla del pueblo What was israelita, happening los in the Israelites' descendientes de lives, Abraham. what Son was estos going on israelitas los all primeros around the lectores, Israelites, los primeros what their oyentes del libro de emotional and Génesis. physical and spiritual needs Y de lo que were, estaba is what God sucediendo is en la vida de addressing los through the book of israelitas, Genesis lo que right estaba from verse sucediendo 1. alrededor de los God, their israelitas, cuáles creator, eran sus loves necesidades them. emocionales, God físicas y knows how espirituales, es lo they que need Dios care está for. abordando a través de God knows todo el what libro de truth they Génesis desde el needed for their versículo 1. day, and God knows what Dios, truth su they needed creador, for their los future. ama. And God wants the Dios sabe Israelites cómo as a necesitan nation ser to cuidados. Dios flourish, sabe qué to verdad be necesitaban fruitful, and para to su época y multiply, Dios sabe qué both verdad which are only necesitaban para su possible futuro. Y in Dios quiere que relationship los with God. israelitas como nación florezcan, So this introduction is que sean addressing the context fructíferos y of que who the multipliquen Israelites are. ambas cosas So let que me son ask, solo let's look posibles en again at una our context relación questions con from last Dios. week. When Entonces, was esta introducción Genesis aborda el written? contexto de quiénes son Why los was it written israelitas, then? así que Who was the first permítanme audience to preguntar. hear or to Veamos read nuevamente these nuestra writings? pregunta de contexto de What la was semana happening that pasada. necessitated these ¿Cuándo se writings? escribió el And why Génesis? did they need to ¿Por qué fue hear escrito what was entonces? written? ¿Quién fue el primer For público que those of you escuchó that o are leyó estos already escritos? familiar with ¿Qué studying estaba biblical context, you'll sucediendo que know se that it requirió que fuera requires escrito? balance ¿Y por in qué discernment necesitaban in using escuchar lo que estaba context to escrito? interpret a passage. Para The aquellos de guideline ustedes that que I ya están follow in using familiarizados con el context is estudio del this. contexto bíblico, sabrán que se Context requiere equilibrio informs the y interpretation, discernimiento y but usar el mostly does contexto para not interpretar replace un the literal pasaje. meaning of the La text. pauta que sigo al usar el Context contexto es la informs the siguiente. interpretation, El but contexto mostly does not informa la replace the literal meaning interpretación, of the text. For pero example, principalmente no look at Psalm reemplaza el significado 121, literal del verses 1 and texto. 2. El contexto The informa psalmist says, la I look interpretación, up to pero the en su mountains. mayoría Does no my help reemplaza el come from significado there? literal del My texto. help Por comes from the ejemplo, Lord who made miremos el heaven Salmo and earth. 121, versículos 1 y 2. Lo que That dice verse, el the first verse salmista, there, prompts us levanto to la ask the vista question, hacia what las montañas y exactly is in viene the de hills allí that mi I should ayuda. look to for Mi help? ayuda viene del Señor que hizo el See, it's cielo y la tierra. context, biblical context tells us that Ese it's versículo, the el primero hills, allí it's the nos high insta a places hacernos la pregunta, ¿qué where hay they put exactamente en las the montañas a donde pagan debo acudir en busca de ayuda? religious objects, Vean su their contexto. El shrines, their contexto Asherah bíblico nos poles. dice que son las The Judean montañas, los hills are lugares also where the altos Israelites hid donde when they pusieron didn't los trust objetos God to religiosos help them
paganos, enemies that were in the valleys. sus Specifically santuarios, the su diosa Canaanites. Acera. Think of Israel's history Las before montañas de King Judea David. It también was eran donde se King David escondían that los finally israelitas conquered cuando the no confiaban lowlands, the en que Dios valleys. los If you get a chance to ayudaría a go to derrotar a Israel sus this year in enemigos que 2025, you'll estaban en los see valles, that específicamente clearly. los cananeos. Piensa en la So as the historia de Israel psalmist here, antes is del he rey telling David. us to Fue el look rey to the David quien hills for finalmente help, conquistó la tierra where baja the de los pagan valles. gods Si tienes are la oportunidad de represented, ir a Israel en where este there's a año false sense 2025, of lo verás security? claramente. Entonces el No, of salmista course aquí nos not. está diciendo que The busquemos first ayuda en la verse then is montaña. based, ¿Dónde están the first verse then representados based los on dioses context. paganos?
donde hay something una like a falsa sarcastic sensación de question to seguridad. emphasize the second verse No, por that supuesto confirms que no. where the psalmist El says that primer our eyes versículo should entonces look se to for help. basa, el primer versículo I entonces look se up basa en el to the mountains. contexto. Does my Es help algo así come como from una there? pregunta sarcástica para No. enfatizar el segundo My help versículo comes from the que Lord confirma who donde made dice el heaven salmista que and nuestros earth. ojos So deben again, the buscar ayuda. context Levanto la informs the vista hacia las interpretation, but montañas. mostly ¿Viene de does not allí mi replace ayuda? the literal meaning of the text. No, mi ayuda Again, there viene has to del be Señor que discernment me and hizo el balance in using cielo y la context. tierra. But with that Entonces said, repito, el we contexto need to look forma at la the interpretación, context. pero en And su let's answer mayoría the no first context reemplaza el question that we significado posed. literal del texto. Repito, When was tiene Genesis que haber written? discernimiento y equilibrio al usar Genesis el was written at a contexto, pero specific dicho time in esto, history, many debemos years mirar el after contexto y mankind responder had la already primera pregunta del walked this contexto earth que in nos relationship with planteamos. God. ¿Cuándo se In our escribió first Génesis? study of Genesis, we established last Génesis week fue Moses escrito as en un the momento author. específico de la Moses historia, was muchos años supported by después Jesus, de que la most humanidad ya important había one. caminado sobre esta He tierra was en also relación con supported Dios. by En nuestro the primer writers estudio de Mark, Génesis Luke, and establecimos la John. semana And what pasada a Moses Moisés being como the autor. author Moisés fue gives us, apoyado por establishing Jesús, Moses el as más the author, what that importante. gives us is an Él también approximate fue apoyado por los timeline of escritores when Genesis Marcos, was written in Lucas y history. Juan. Because we know Y lo que when Moisés, siendo el approximately Moses autor, lived. nos da, If you look at estableciendo a Moses Moisés on the como el biblical autor, lo que historical eso nos da timeline, es you'll una see línea de that tiempo Moses aproximada de there cuando was se escribió around Génesis en la 300, historia, 1300 porque sabemos BC. cuándo Many aproximadamente historians vivió place him Moisés. mid Si miras la línea del 1200s tiempo to late histórica 1200s, bíblica, and the verás que Exodus around Moisés 1290. existió That alrededor del corresponds in año Egyptian 1300 history to antes de the Cristo. pharaoh Muchos historiadores lo Ramesses sitúan a II. mediados de los años 1200 a And finales de los before años Moses was 1200 y al writing éxodo Genesis, alrededor before de he started writing Genesis 1290, and these books of que law, corresponden a la Egypt historia egipcia had del a faraón written Ramsés language II. that's believed to have gone Y back to the antes time de que surrounding the Moisés biblical escribiera el Tower of Babel, Génesis, or soon after antes de that. que comenzara a escribir el Génesis, So think estos about libros that. de la ley, Egypt Egipto having tenía un lenguaje escrito 1,000 que or se 2 cree que years se of written remonta a la época language de la Torre prior Bíblica de to Moses' Babel o time poco indicates después. that they were a fairly educated society. Así que piensen Egyptians were eso. El hecho educated. de que Egipto They tuviera had a written 1000 o 2000 language. años de lenguaje escrito Now antes let's de la catch up on época de biblical Moisés history indica que era up to una the time sociedad of Moses, bastante where he ends up educada. in Los Egypt, egipcios where eran he's in Egypt. educados, So tenían after un the flood of lenguaje Genesis escrito. 6, and then after the Ahora Tower of Babel in pongámonos Genesis al día 11, con we la historia learn about bíblica a hasta man el named tiempo de Abraham that we Moisés, donde referenced last week. termina en Egipto, donde Abraham and está his en descendants Egipto. are the family that Entonces, God después del chose to diluvio de bless the Génesis world 6 y through. luego después de la Genesis Torre de 12, 2 Babel en through Génesis 3. 11, This is God speaking aprendemos to acerca de Abraham, un says, hombre I llamado will Abraham make al que you hicimos into a referencia la semana great nation. pasada. I will Abraham y sus bless you and descendientes son make la you familia que famous, Dios and you will escogió be a para bendecir al blessing to mundo. others. Génesis 12, I 2 will al bless 3. those who Aquí bless you está Dios and hablándole curse a those who Abraham y treat dice, you with haré de ti contempt. una gran All the nación. families on earth Te will be bendeciré y te haré blessed famoso y through serás you. una bendición Now we'll para dive otros. more into this Bendeciré a word quienes te blessed in bendigan y Genesis 1, maldeciré a but quienes just te as a traten sneak con preview desprecio. here, Todas las God's familias de la use of tierra the serán word bendecidas blessed, por it has to medio do de with ti. life and Ahora flourishing profundizaremos and más en esta palabra multiplying and bendito vitality. en Génesis And it's a 1. subtle Pero solo como connection un to adelanto Jesus aquí, as el well. uso que Dios hace de la palabra Now, in accordance bendecir with this tiene que ver blessing, con la the vida, descendants el of Abraham, they florecimiento, carry la the blessing. multiplicación y la Abraham's son, vitalidad, followed by y es Jacob, una Jacob conexión followed by sutil con Joseph. And Jesús we know from the account también. in the latter part of Ahora, Genesis de that acuerdo con Joseph, esta bendición y los as a descendientes de son, is Abraham, sold into llevan la slavery in bendición. Egypt El by hijo de his Abraham brothers. seguido por Jacob, But Jacob God, seguido por José, but y God sabemos por used el what the relato brothers en la had última intended parte for del evil Génesis to be que used José for como good. hijo And God es saves vendido como Jacob and all esclavo of en Egypt through Egipto Joseph. por sus If you remember hermanos. the story, through Pero God's favor, Dios, Joseph pero becomes Dios second usó in lo que los command of the hermanos habían entire destinado para country el of mal para Egypt. que He's fuera responsible usado for para el bien. saving Y Dios grain during the salva a 7 years of Jacob y a plenty todo to Egipto a prepare través them de for the José. 7 years of Si drought that recuerdan they're la having. historia, por favor, Eventually, de Joseph Dios, moves his José dad and pasa a his ser el brothers down segundo to en mando a Egypt todo with el him país from de Canaan Egipto. down Es to el Egypt, and they responsable de live in the guardar land el of grano Goshen. durante los 7 años Well, de as the abundancia story para prepararlo para los 7 años de progresses, sequía que están Joseph teniendo. dies. Eventualmente But the José traslada descendants a of sus Jacob papás and y a sus Joseph stay hermanos in a Egipto Egypt, and con they él desde become Canaán known a as Egipto y the viven en la tierra Israelites de or the Gosén. Hebrews.
Así como avanza la historia, Israel José was the muere, name pero los God gave descendientes de Jacob Jacob y after José Jacob wrestled with se God. quedan It en means to be Egipto governed y by se God. conocen como los The descendants of Jacob, israelitas now called o los Israel, are hebreos. the Israelites. Israel fue el nombre que Dios le dio What do a you call a Jacob después de Hebrew que that Jacob luchó shines? con Dios. Significa ser gobernado An por Dios. Los Israelite. descendientes de Jacob, ahora llamado Israel, son los israelitas. If you look at Exodus chapter 1, ¿Cómo 6 se through dice 14, a un hebreo que it gives brilla? you the narrative of what their life was Israel like light. while they lived in Egypt.
In time, Joseph and all of his brothers Si miras died, Éxodo ending that capítulo entire 1, 6 generation. al 14, But God, their encontrarás la descendants, narrativa de cómo their era su vida the mientras Israelites, vivían had en many Egipto. children and grandchildren. In fact, they Con multiplied el so tiempo, José greatly y sus that they hermanos became murieron y extremely toda esa powerful generación and llegó a filled su the land. fin. This is an Pero example sus we were descendientes, los blessed. israelitas, Eventually, a tuvieron new muchos king hijos y came to nietos. power in De Egypt hecho, who knew se nothing multiplicaron tanto about que Joseph or llegaron a what he'd ser done. sumamente And he said to his poderosos people, "Look, the y people of llenaron Israel todo el now territorio. outnumber Tiempo us and después, are stronger than we subió are. al We poder must de make a plan to Egipto keep un them nuevo from rey que growing no even conocía more. nada de If we José ni de don't, sus and if hechos. war breaks El out, they rey will le dijo a join su our pueblo, enemies miren, el and pueblo fight de Israel against ahora es us, más and they numeroso y will más escape fuerte que from the country." nosotros. So the Tenemos Egyptians que made the idear un plan Israelites para their evitar que los slaves. They israelitas sigan appointed brutal multiplicándose. slave Si no hacemos nada y drivers over estalla them, una hoping guerra, to se wear them aliarán con down nuestros with enemigos, crushing pelearán labor. contra They nosotros y forced luego them se to escaparán build del the cities reino. of Pithom Por lo and tanto, los Ramesses egipcios as esclavizaron a supply los centers for the israelitas y king. les pusieron But the more capataces the despiadados a Egyptians fin de oppressed them, subyugarlos por the medio de more trabajos the forzados. Israelites Los obligaron a multiplied construir las and ciudades de spread, and the Pitón y more Ramsés como alarmed the centros de Egyptians became. almacenamiento para el So rey. the Sin Egyptians embargo, worked the cuanto más people los of oprimían, Israel más los without israelitas se mercy. They multiplicaban y se made their esparcían, lives bitter, y tanto forcing más them se to mix alarmaban mortar los and make egipcios. bricks and do Por all eso the los work in the egipcios los fields. hacían They trabajar were sin ruthless compasión. in their demands. Les Note here amargaban la the vida, cruel treatment forzándolos of a the hacer Israelites. mezcla, a The fabricar text here ladrillos y a hacer uses todo el really trabajo del dramatic campo. words to Además, describe eran how the crueles en Egyptians todas sus treated the Israelites. exigencias. Words like Noten aquí el slaves, trato cruel hacia los brutal, wear israelitas. them El down, texto aquí utiliza crushing palabras labor, realmente forced, dramáticas para oppressed, describir without cómo los mercy. egipcios trataron a Their los lives israelitas were como made esclavos, bitter. The word ruthless. brutal, And it seems desgastador, from the trabajos historical narrative here that aplastantes, this oppression may forzados, have been oprimidos, sin happening piedad. for several Sus vidas hundred se years. amargaron. La Generation palabra after despiadado. generation after Y generation. parece, If según you la were an narrativa Israelite histórica in aquí, Egypt que esta in Moses' opresión puede day, haber estado then your ocurriendo durante mom and your varios cientos dad de were años, work slaves. generación tras Your generación tras grandparents were also generación. work Si slaves. fueras Your un israelita grandparents' en Egipto parents en and los their días de Moisés, grandparents' cuando parents were entonces tu work mamá y tu slaves in papá eran Egypt. esclavos laborales, tus So what abuelos eran messages would también have been esclavos communicated to the laborales, Israelites about los padres themselves? de tus abuelos y los padres de sus Worthless, abuelos fueron esclavos de okay trabajo to en be Egipto. beaten, Entonces, despised, ¿qué mensajes se habrían comunicado a los used. israelitas acerca de ellos What mismos? labels would they have assumed for themselves? Inútiles, Slave, aptos para ser always have been a golpeados, slave, never going to despreciados, be anything but a slave, usados. ¿Qué okay to be etiquetas habrían discarded asumido para like sí trash. mismos? ¿Esclavos? See, some of you may have heard those ¿Siempre same han sido messages. esclavos? ¿Nunca Some of serán you nada may más have que adopted esclavos? some of those messages or those ¿Está labels bien for ser yourself. desechado But God como has a basura? response to that. Algunos de ustedes pueden haber To escuchado you esos and mismos I, mensajes. to the Algunos de Israelites, ustedes because pueden they were haber His adoptado alguno de creation. esos mensajes o esas etiquetas para sí See, mismos. if Pero Dios that tiene harshness was una their respuesta experience, a what eso. God would they A believe ti, in, a if any mí, at a los all? israelitas, porque What fueron su future, what creación. hope would the Israelites believe in? Miren, si esa dureza To top that fuera su off, the experiencia, ¿en Israelites had qué no Dios homeland of creerían? their own. That was critical in their day Si to es have que a creen en homeland. alguno, ¿en qué futuro, en As a qué nation, they esperanza didn't have creerían much los of a history israelitas? that they could Para anchor colmo, los themselves to. Yeah, israelitas there no were tenían the stories patria of Abraham propia. and the Era story of fundamental en Joseph, but sus that was días from the tener una distant patria. past. Como nación no What about tenían mucha now? historia a la que pudieran Has the God anclarse. Sí, of their estaban las forefathers historias de forgotten them Abraham too? y la historia de José, pero eso era del And after pasado about distante. 350 years of ¿Qué Israelites pasa being in ahora? Egypt, El Dios de sus along comes antepasados también los Moses. ha olvidado. If you recall Moses as a Hebrew baby, he was adopted by Luego, Pharaoh's después de unos daughter. 350 años de Pharaoh estar had los attempted to israelitas en control the Egipto, blessed llega population Moisés. of Si Israel, recuerdan a of the Moisés como Israelites, un by bebé ordering hebreo, all the fue male babies adoptado to por la be hija del killed at faraón. birth. El faraón había intentado Moses' mom controlar hid la baby población Moses, and bendita when de Moses los couldn't be hid any longer, israelitas, she put him ordenando que in a mataran a basket todos and los put him bebés in the varones al Nile. nacer. And it's there that Pharaoh's daughter La found madre the de basket. Moisés She escondió al pulled bebé him out Moisés of the y Nile. cuando That's what Moisés no Moses' pudo name esconderse means, más, pulled lo out puso en of. una And canasta y lo Moses was puso en el eventually Nilo. raised as Y es allí Pharaoh's donde la hija del daughter's faraón son. encontró la canasta, Moses lo was sacó del raised as an Nilo. Egyptian, the Eso es lo que grandson of significa el Pharaoh. nombre de Moisés, He was, in sacado de... fact, a Y prince of finalmente Egypt. Moisés fue criado como hijo de So la hija del imagine the faraón. education and the privileges Moisés Moses would fue have had. criado como He
adopted egipcio, son of the como el daughter nieto of de Pharaoh. Faraón. De hecho, He would era have un had the príncipe privilege de of Egipto. education that would have taught him Así the que imagina la languages educación y los and the privilegios que cultures habría and the tenido writings of Moisés, the day. el hijo Do you adoptivo de think la any hija of de that would have Faraón. benefited Habría Moses tenido el in the privilegio future, de what una he would be doing? educación, le habría enseñado los He would be idiomas, la doing a lot cultura y of los writing escritos de in the la future and a época. lot of leading people.
¿Crees que Egyptians algo would de have eso taught habría him math and the beneficiado a sciences of Moisés the day, para as el well as futuro de lo que all estaría about the haciendo? Egyptian gods Él and the escribiría mucho en el philosophies of futuro the y day, the muchas personas perspectives that they gave destacadas, on the los world and the universe. egipcios le habrían enseñado They would have matemáticas y las taught ciencias Moses de la military época, tactics así and como todo sobre los strategies and dioses how to egipcios y las be a filosofías ruler de la of the people. época, las perspectivas que tenían sobre But el mundo y el contrast universo. what Le Moses habrían experienced enseñado a living in Moisés Egypt with tácticas royal y Egyptian estrategias privilege was militares y compared cómo to ser how un his gobernante people, de un the pueblo. Israelites, were treated in Egypt, what their Pero en experiences were. contraste, You see lo there, que it was Moisés experimentó vastly viviendo en Egipto different. con el privilegio real Yet egipcio what se we see in comparó, Moses se as a comparó grown con up la is an manera que interest in his trataban a su own pueblo. people, Los a israelitas en Egipto, curiosity. ¿cuáles fueron sus Exodus chapter experiencias? 2 verse 11 Verás, captures era muy this. It says diferente. many years later when Sin Moses embargo, had lo que grown vemos up, en Moisés he como went adulto out es to un interés visit en his su own propio people, the pueblo, una Hebrews, and he curiosidad. saw how Éxodo hard 2:11 they capta were esto, forced to dice, work. muchos años después, This is cuando ya very era clear adulto, language of Moisés Moses salió a stepping out visitar a of los de su the propio world of pueblo, privilege and putting a his los big toe hebreos, into y the vio vast pool cuánta of dureza Israelite los oppression in obligaban a Egypt. trabajar. Este es Now, un I mensaje muy don't know claro que personally describe a what it's like Moisés to be saliendo adopted, del but mundo de some of you do. privilegios y metiendo el dedo Stories gordo del that pie I've en el heard vasto from some of charco you de and stories opresión that israelita en I've read Egipto. or stories that were captured in Ahora TV bien, no sé stories or movies. personalmente lo que es ser adoptado, pero algunos de ustedes sí. Have a Sé de desire to historias que he know escuchado de where algunos they're de from ustedes e or who historias their que he leído biological o parents historias are. que fueron narradas en la They want to televisión o en discover películas, who were muchos their de los people. cuales han sido See, adoptados those are all y que ellos questions han about deseado o tienen deseo identity de saber de and dónde son o belonging, quiénes and son those sus are deep padres within all biológicos. of us. Quieren descubrir Questions quiénes that can fueron bubble up esas are who personas. am I and Mira, where am I todas esas from? son preguntas And sobre what meaning or identidad perhaps y stability does my pertenencia y past están en give lo me, más profundo de or todos maybe none at all? nosotros. Las preguntas que pueden surgir con See, in some quién ways, Moses in soy y de Exodus dónde chapter 2, vengo verse 11, y qué in some significado o ways, tal vez la Moses, even though he estabilidad que was me the da mi adopted pasado son, o tal vez the ninguna en prince of Egypt, absoluto. going out to visit his people, Veamos, de in alguna some ways manera that's Moisés en reflective of Éxodo those eternal 2:11, struggles and de questions alguna that manera Moisés, adoptees a pesar sometimes de que era el face. hijo adoptivo, el But now we príncipe have de Egipto contrasting saliendo a experiences in visitar a Egypt. su We have pueblo, de adopted alguna Moses, manera eso the refleja esas Israelite raised luchas in royal internas y privilege, preguntas and que los the adoptados rest of the a veces Israelites, his people enfrentan. that are Pero ahora slaves tenemos and experiencias mistreated and contrastantes en oppressed Egipto. and Moisés living lives adoptado, made el israelita bitter criado con by the privilegios Egyptians. reales y el resto de los Yet israelitas, su pueblo, que es both Moses, esclavo, who was raised with maltratado y royal oprimido privilege, y que and vive the vidas Israelites who were amargadas por horribly los mistreated, egipcios. both needed to hear Pero what God ambos, had to tell them Moisés, que fue about levantado himself in tanto the con el books of privilegio law and in real, Genesis. como los israelitas que fueron What God had to tell terriblemente them about who he maltratados, was, ambos that necesitan they escuchar lo were que Dios tenía que created by decirles his choice acerca de sí mismos creation, en los libros de la and that he ley y en loved them. Génesis. Lo que Well, Dios let's go tenía on in que the decirles Exodus narrative acerca de because quién era it's Él, here that que we learn fueron more creados por about Él, who the su Exodus people elección, were. creación, y que los Looking again at amaba. Exodus 2, we see that Moses Bueno, gets into sigamos con la trouble. We see narrativa de in verse Éxodo, 11 it porque es says, aquí donde aprendemos más sobre quiénes Moses went out. era el During his pueblo visit, del he saw Éxodo. an Egyptian beating Mirando one of his nuevamente fellow a Éxodo Hebrews, 2, and after vemos que looking in all Moisés se mete directions en to make sure problemas. no one Veamos was en el watching, versículo Moses 11 lo killed que the dice. Egyptian and hid his Moisés salió a body in the visitar a los sand. que de su propio pueblo, a los hebreos, y Hid vio his con body cuánta in the dureza sand. los So, obligaban a trabajar. to summarize what happens Durante next, su another visita vio que Israelite un egipcio golpeaba a witnessed uno de sus Moses killing an compatriotas Egyptian. Then hebreos. Pharaoh Entonces found Moisés out, miró a of todos lados para course, and then asegurarse de que Moses nadie lo flees observaba Egypt and y goes mató al to egipcio y Midian. escondió el You look cuerpo on en the la map, you arena. can see where Entonces, Midian is down para at the resumir bottom lo que right. sucede a That's a continuación, otro long way israelita from fue testigo Ramesses, de the cómo city that Moisés the mató al Israelites were egipcio building, and y luego Goshen, el where the faraón se Israelites enteró, por supuesto, y lived. luego Moisés huye de And while Egipto y he's va a there, Madián. Miras en el mapa y puedes he ver que meets one of the Madián está daughters abajo en la of parte inferior Jethro. derecha. Eso está muy lejos Moses de himself Ramsés, la becomes a ciudad que shepherd. los israelitas There's an estaban interesting construyendo culture en clash here Gosén, that happens donde between vivían los Egyptians israelitas. and Y the mientras Midianites because tanto está shepherds, if you allí, remember from the conoce story a una de of las hijas Joseph, de shepherds Jetro. were El mismo despised by the Moisés se convierte Egyptians. en pastor. Hay una cultura Moses, who was interesante de raised choque aquí as que Egyptian ocurre entre los royalty, is egipcios y los now a madianitas, shepherd. porque los pastores, si You recuerdan think la maybe historia de God is Moisés, los doing a egipcios work of humbling despreciaban a los Moses here, pastores. preparing him to lead his Moisés, people? quien fue criado como Well, realeza let's pause egipcia, and look ahora at es the un descriptive pastor. titles that Moses is accumulating here.
ustedes piensan que tal vez Dios está haciendo una obra de humillar a Moisés aquí para prepararlo para liberar a su pueblo. Pero hagamos una pausa y miremos los títulos descriptivos que Moisés está acumulando aquí. Moisés nacido en esclavitud, un israelita, luego es adoptado, luego se convierte en realeza egipcia, luego es un asesino, y luego un extranjero en una tierra extranjera en Madián, y luego es un pastor. Mira, mientras Moisés pastoreaba un día, Dios se aparece a Moisés desde la zarza ardiente
In Hebrew, that's Y Dios le Yahweh. revela su nombre. ¿Quién Means what I es? am, Le revela I eso a always will Moisés. be. Dice, yo soy. It means the Dice que eternal Él es one. el yo soy, It el has gran yo notes of soy, constancy and que en hebreo es unchanging in Yahweh. the meaning of that. And God tells Significa lo que Moses soy, siempre that seré. despite Moses being a Significa murderer, to el go ahead eterno. and lead Hay the notas de Israelites, constancia e to lead them inmutabilidad en out ese of Egypt significado. Y Dios le to dice a Moisés deliverance. que a pesar de que Moisés So sea un Moses takes his asesino, que family siga adelante y back to libere a Egypt, and los the narrative of the israelitas 10 plagues para follows. You can read all sacarlos de about that in the Egipto first 10 to 12 a chapters la of the book of liberación. Exodus. But eventually we get to this Entonces verse in Moisés lleva a Exodus su chapter familia de 12, regreso a verses 12 Egipto through en la 13. siguiente narración de las 10 plagas. This is Puedes leer describing the todo Passover. sobre It eso says, en los primeros días, 12 night I capítulos will del libro pass de through, Éxodo. God speaking. Pero On that night I finalmente will llegamos pass a este through the versículo land en of Egypt Éxodo 12, and strike versículos down 12 al every 13. firstborn Aquí se son está and firstborn describiendo la male animal Pascua. in the land of Dice, Egypt. esa noche And I will pasaré por la tierra de execute Egipto judgment y heriré against de muerte all a the todo gods of primer hijo Egypt, for varón y I a la am the primera Lord. cría And the Lord, macho in de all los caps, animales always means en la Yahweh or tierra de Jehovah. Egipto. But the Ejecutaré blood on your juicio doorposts contra will todos los serve dioses as de a Egipto, sign, porque yo marking the soy el houses where Señor. you are Y el staying. Señor en When I see the mayúsculas blood, I siempre will pass significa over Yahweh you. o This Jehová. plague of death will Pero la not sangre touch you sobre when los I marcos de strike las the puertas land servirá de of señal Egypt. para indicar Now las note here, the casas blood of the donde Passover ustedes lamb estén. preserved the Cuando yo life vea la sangre, pasaré of de largo. Israelites' Esa firstborn. plaga de So muerte no wherever los the tocará a Lord ustedes saw the cuando yo blood of the llegue a la Passover tierra de lamb on the Egipto. doorposts Ahora, on the noten aquí sides, que la the sangre del Lord Cordero passed over Pascual that preservó la house, luz not de la killing the vida de firstborn. los primogénitos de los israelitas. This Así account que donde quiera que el Señor vio la likewise sangre del reinforcing Cordero man's Pascual en los need lados del poste de la for a puerta, el Señor substitutionary pasó por encima de sacrificial esa death casa sin to matar al pay for the sin primogénito. of man. This is Este an relato early también sign refuerza la necesidad pointing del to hombre de Jesus una being the muerte Passover lamb. sacrificial But sustitutiva para also note pagar por here, el pecado the del Lord hombre. in the 10 plagues, according to verse Esta es 12, una señal the Lord temprana que was señala executing que Jesús judgment es el against Cordero de la all of the Pascua. gods of Egypt. Pero We también often observen think that it was aquí Pharaoh al that was Señor defeated, en and las yes, 10 it was, plagas, but según it el was the versículo Lord 12, que el defeating, Señor estaba executing ejecutando judgment on the juicio gods of contra Egypt. todos los dioses de So the Egipto. Israelites see the Muchas blood of the veces Lamb pensamos que fue save them. Faraón They've el que fue witnessed derrotado, that y sí lo fue, personally, pero el and they Señor see the gods of derrotó Egypt y ejecutó had juicio sobre los ruled dioses de over them Egipto. harshly. For Así que los hundreds of years, they israelitas see vieron these que la gods sangre be del Cordero los defeated. salvó. Ellos They fueron see them be testigos de eso judged personalmente y by ven a los the dioses de Lord, by Egipto Yahweh. que habían gobernado Among the many Egyptian duramente gods sobre ellos durante were Ra, cientos de años. Ven a the estos sun dioses ser god, the derrotados, los creator, ven the ser sustainer juzgados por of el life, according Señor, to the por Yahweh. Egyptians. The god Horus, Entre who los is the muchos god of dioses egipcios divine estaba protection and Ra, authority. el Hijo de The god Dios, el Osiris, Creador, el the god of the sustentador de la vida afterlife and según los fertility. egipcios. The god El dios Isis, Horus, que era el the dios god de of la motherhood protección y and maternal autoridad protection. divina. El And the dios god Seth, who is the Osiris, god of el dios chaos. del más That's just allá y la 5 of about fertilidad. 15 different La gods, and they diosa had local Isis, gods as dios well. de la And as we look at maternidad y de la Genesis 1, protección we'll point materna. out to you El dios how the Seth, God of que Genesis es el dios 1 del caos. Estos son responds solo to some of 5 de those claims about aproximadamente the 15 Egyptian dioses gods. diferentes. Y también tenían But dioses imagine what locales. the Mientras miramos Israelites would Génesis have 1, le witnessed through the 10 indicaremos cómo el Dios plagues, de what they were Génesis thinking. 1 See, they responde a saw the algunas de Lord esas bring afirmaciones judgment on sobre the los mighty dioses gods of egipcios. Egypt, and then they witnessed their Pero imagina own lo que los deliverance from israelitas habrían years presenciado a través of de las 10 bondage. plagas, lo que estaban With pensando. all of these Vieron al wonders Señor traer happening juicio around sobre los the poderosos Israelites, it dioses de seems Egipto like y luego they fueron would be asking, testigos de su propia who is liberación this de God años de of esclavitud. Abraham, the God of Isaac, the God of Con todas Jacob, the estas God of maravillas Joseph, and now the sucediendo God of alrededor del Moses? mundo, los israelitas parece que Moses estarían then leads the preguntando Israelites on a quién es 3-month este wilderness Dios de journey to Mount Abraham, el Dios Sinai. de Isaac, el Dios de Jacob, el Think Dios of de José being y hundreds ahora of el Dios years, de generation Moisés. after generation in slavery in Luego Egypt, and Moisés then guía a los suddenly you israelitas en un are viaje de out 3 meses por el and you're desierto in a hasta el monte wilderness and you're Sinaí. 3 months Piensen out lo of que that. es estar I cientos de imagine años, the generación tras confusion. I generación en imagine just esclavitud how en Egipto y disorienting that luego would de have been. repente estás You wake fuera up in the morning y and estás en you un don't know where desierto y you estás are, and you fuera still 3 grab for meses. your I'm going to Me go build imagino a la pyramid confusión, clothes me imagino because lo you're confused. desorientador que Imagine habría how sido. disorienting Te life would despiertas en be la to be mañana, no suddenly in sabes the dónde estás y wilderness, todavía agarras following para ir a Moses when construir you una used to get up every pirámide
day and spend every porque waking estás moment making confundido. bricks Imagina lo for the cities of desorientadora que Ramesses sería and la vida Succoth. si de repente estuvieras en el desierto. 3 months En isn't el long. I desierto imagine for siguiendo a some of Moisés them, cuando solía their levantarte todos skin los días y and pasar their cada muscles and momento their de bones vigilia were still haciendo healing ladrillos para from la the ciudad de beating that they took. Ramsés. Their minds, their hearts were 3 healing meses from no es that as mucho. well. Me How imagino que long does para that algunos take de ellos to su heal? piel, su músculo y sus huesos todavía se estaban curando de And los instead golpes que of the Lord recibieron. leading them to the Sus promised mentes, land, sus He leads them corazones también se estaban to the curando Arabian de eso. Peninsula, ¿Cuánto tiempo lleva to Mount sanar? Sinai,
En lugar de que el Señor los lleve a la tierra prometida, los lleva a la península arábiga, al monte Sinaí. Solo me pregunto, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué quiere hacer el Señor en ese tiempo? Mira, si vienes aquí en el monte Sinaí, donde Dios quiere responder alguna de sus preguntas sobre quién es Él, el Dios que presenciaron, que los liberó de Egipto, es aquí donde Dios quiere decirles quiénes son ellos. Decirles su valor para Él, que Él los creó, que Él es su creador y anhela una relación con ellos. Y Dios quiere invitarlos a una relación de pacto con ellos que pueda durar por la eternidad. Miren, ese es en el monte Sinaí donde Dios les habla a los israelitas y les dice quiénes son y quién es Él. Y es en Génesis 1, comienza en Génesis 1, en el primer versículo. Así que volvamos a nuestras preguntas iniciales. ¿Qué es lo que te da identidad? Un sentido de pertenencia, de amor, de valor, de propósito, de esperanza. ¿Qué etiquetas o títulos tienes? ¿Qué mensajes te han enseñado sobre ti mismo? Anhela ser amado, apreciado, ser hijo o hija del Rey, ser hijo o hija del Creador del mundo. Génesis fue leído o oído por primera vez por personas que necesitaban desesperadamente escuchar todas esas cosas y esas respuestas vienen de Dios, comenzando en Génesis 1, versículo 1. Somos tú y yo tan diferentes de los israelitas y Moisés en cuanto a cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Dios Padre te dice, conozco tus comienzos, conozco tu pasado, sé qué sentimientos tienes, qué sentimientos anhelas, sé qué etiquetas llevas y qué mensajes has creído sobre ti mismo y sé qué futuro tienes. Y Dios tiene una respuesta para cada uno de ellos y su respuesta comienza en Génesis. Y sus respuestas luego nos llevan a Jesús, quien luego nos lleva a una relación con Dios por la eternidad. Mira, Dios sabe lo que necesitas. En el centro de tu ser, tú sabes lo que necesitas. Bueno, Dios nos dio Génesis 1, versículo 1 para decirnos lo que necesitamos. Dice, en el principio, Dios. En el principio, Dios. Los invito, si alguien necesita orar por algo que hayan escuchado hoy, los invito a acercarse y reunirse con uno de nuestros equipos de oración. Tenemos hombres y mujeres que estarán al frente contigo. Te invito a considerar si ya eres un seguidor de Jesús. Te invito a considerar nuevamente, como la semana pasada, acercarte a Dios. Que avances en la relación con Dios porque Él sabe exactamente lo que necesitas. Y lo que tú y yo necesitamos es a Él. Y te invito, si nunca has tenido una relación con Dios, a considerar el hecho de que el Dios del universo quiere una relación contigo. Te ama desesperadamente y Él te ha proporcionado una manera de tener una relación con Él a través de Jesucristo, que pagó por tus pecados, los pecados que nos separaban de Dios. Jesús pagó por nosotros. Él quiere tener una relación contigo para que puedas saber quién eres en relación con el Dios del universo que tiene un plan para ti y quiere estar contigo por la eternidad. Así que concluyamos en oración. Padre Dios, estoy tan agradecido, Señor, de que te revelaste y te revelaste progresivamente, Señor, desde Génesis 1, versículo 1 a través de toda la Biblia. Así que gracias, Señor, por eso. Y a medida que avanzamos en Génesis, Señor, que podamos aprender más y más sobre quién eres para que podamos confiar en ti cada vez más y cosechar los beneficios de una relación contigo. Padre, tú eres el que nos buscó y estoy muy agradecido por eso. Gracias por salvarme, gracias por salvar a mis hermanos y hermanas aquí. Señor, ¿podrías abrirte nuestras mentes y nuestros corazones a medida que aprendemos quién eres? Señor, tú sabes cuáles son nuestras necesidades. Te pido, Señor, que satisfagas cada necesidad física, emocional y espiritual de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí hoy, que nos dé seguridad mientras conducimos a casa. Oramos por esto y todo el pueblo de Dios dice, amén.